Con 6 años, empecé con 6 años a patinar. La razón fue realmente por mi hermana, que ella empezó a patinar poco antes de que empezase yo. Y bueno, y desde entonces pues realmente no he dejado de patinar. He tenido una carrera muy larga de momento y ojalá que sea incluso más larga, pero bueno, que desde los 6 años, o sea que realmente, ¿cuántos son? Tengo 24 años ahora, pues 18 años patinando. Recuerdos primeros, bueno, pues la verdad es que tengo muchísimos, ¿no? Realmente he patinado en esta pista, en la nevera, en Majadahonda, durante muchísimos años de mi carrera. Podría decir que incluso la mitad de los años que llevo patinando han sido aquí. Entonces, recuerdos muchísimos, muy buenos recuerdos. Y es cierto que, bueno, que como en casa, ¿no? No te sientes mejor que viniendo aquí, estando algunos días entrenando, viendo a la gente que sigue aquí en esta pista. Yo creo que es una sensación que ojalá pudiese tener más a menudo, pero como vivo fuera de España ahora mismo, es un poquito más complicado. Sí, muchos más aficionados, la gente ya empieza a conocer un poco más que tenemos patinadores, que salen internacionalmente y bueno, y que los estamos haciendo bien. Entonces es cierto que empezar desde cero no es fácil, sigue creciendo el nivel, lo único que tenemos que hacer es haciendo buenos programas en las competiciones, consiguiendo medallas, consiguiendo premios. Entonces para la gente es difícil reconocer caras, reconocer el deporte en sí o conocer partes de este deporte que es bastante complicado. Es un trabajo muy difícil el competir contra deportes como el fútbol, como el tenis, como la Fórmula 1, como las motos, ¿no? Que lleva mucho tiempo en la televisión o en todos los medios. Entonces lo que tenemos que hacer es eso, el seguir esforzándonos y seguir que animando a la gente para que siga apoyando este deporte y se unan al grupo, ¿no? De la gente que ya se ha unido. Bueno, es una pregunta bastante obvia, ¿no? Porque recientemente el Campeonato del Mundo ha sido lo más de lo más. Es cierto que también cuando la primera vez que gané el primer europeo, hace ya tres años, eso fue el top de esos momentos, porque no me lo esperaba, porque además estaban mis padres en la competición y bueno, lo pasamos bastante en familia, esa celebración. Pero recientemente pues la medalla de oro del Mundial ha sido incluso más, ha sido un sueño que se ha hecho realidad y que sobre todo me ha dado mucha energía para seguir patinando durante los años que mi cuerpo y mi mente me lo permitan. Todo, realmente echo de menos en general el país, mi gente, la comida, todo. No porque en Canadá, en Toronto, esté mal, que por supuesto no lo estoy, me tratan estupendamente, pero como tu país, tu casa, nadie se siente como en casa en otro sitio. Entonces yo tengo esa sensación, siempre quiero pues volver aquí, siempre quiero seguir entrenando aquí, pero sé que lo mejor para mí es el estar en donde estoy realmente más concentrado y estoy con el grupo de entrenadores y de patinadores que me dan el mejor ambiente y las mejores maneras de entrenar que yo siempre he visto alrededor de todo el mundo. Acabo de empezar recientemente, hace unos pocos días, con el nuevo programa corto y este año estoy trabajando con Antonio Najarro, que es el director del Ballet Nacional de España y bueno, pues nos pusimos en contacto y él le pareció una buenísima idea el trabajar un programa. Entonces, por supuesto, la música va a ser española, al principio de la música, el programa corto va a ser Paco de Lucía tocando la guitarra y luego aparece otra parte bueno, que realmente la música entera es la malagueña. Entonces, bueno, pues qué mejor persona que trabajar, ¿no? que con el mejor de la música española. Y luego el programa largo trabajo, y como he trabajado otros años, con David Wilson, que es mi coreógrafo que reside en Canadá, pero que este año le he pedido el favor, por problemas de tiempo, que venga a Madrid y trabajemos aquí, y ahora mismo pues en Majadahonda, donde estamos trabajando las coreografías, para
bueno, pues, que me ayude un poco con el tema de tiempo, que estoy un poco pillado. Y bueno, pues en un par de días viene y empezaremos a trabajar también el programa largo. Bueno, es cierto que la carrera, cada persona es diferente, pero lo único que nos ayuda es sobre todo el querer mejorar, el entrenar duro y sobre todo el querer superarte tú solo. Que no haya una persona que quiera empujarte porque tú necesites que te empujen. Realmente tienes que aprender a ponerte nuevas metas y a esforzarte tú solo. Entonces, bueno, es difícil porque no todo el mundo quiere esforzarse al 100% o todos los días, porque yo estuve en las mismas situaciones, pero en el momento que aprendes a esforzarte, da igual en lo que sea, pues realmente ves el cambio. Yo es lo más que otra cosa se lo diría, la gente que no se ha puesto nunca los patines le diría que lo probasen, porque realmente es un deporte que vienes un día y el primer día, aunque patines una hora, te ponen los patines, entras a la pista y te agarras a la valla. Y en una hora ya no te agarras. No, ves el cambio y lo ves muy rápido cuando empiezas a patinar. Y muchas veces eso también ayuda en este deporte, el que realmente ves los cambios bastante rápido. Y eso yo creo que es bueno para muchas cosas. ¿En qué diría que hay un talento? Bueno, depende de la persona, también depende de la evolución que tenga, el tiempo que haya estado patinando, los años que tenga. Entonces, si hay un patinador que empieza con 15 años y en 2 años ya hace cosas que hay gente que necesita 6 años, pues puedes ver que es un chico talentoso, que a lo mejor hubiese estado mejor que hubiese empezado más pequeño, pero las cosas son así. Pero el talento se ve de muchas maneras. A mí me dijeron una vez que tú puedes ser una persona muy talentosa en tus entrenamientos, tener un cuerpo perfecto para este deporte, pero luego en una competición también necesitas tu mente y necesitas estar concentrado porque juegan muchas cosas en contra tuya. Entonces es un deporte bastante complejo, bastante difícil, pero que realmente te enseña a que realmente cuando ganas es una cosa que tú sientes que lo has hecho tú solo, que has tenido gente que te ha ayudado, por supuesto, pero yo creo que tienes un por dos de satisfacción. Entonces me gusta mucho el ver los niños que realmente tienen su talento, que se están esforzando y que quieren llegar a más. Lo único que necesitamos ahora es darle más ayudas aquí en España e intentar que esos niños que tengan talento no se queden en una promesa, sino que lleguen muy alto, y estamos intentando trabajar en eso, sobre todo en nuevas pistas de hielo, porque los horarios de las pistas de hielo a veces son complicados porque están relativamente llenas, y tener ayudas, ¿no? Que la federación tenga más dinero para apoyar a los clubs y muchas ayudas. Y es complicado, se necesita tiempo, pero poco a poco creo que lo vamos a ir consiguiendo como lo hemos ido consiguiendo en los últimos 1 o 2 años.